Para calcular el momento de inercia de objetos sólidos, podemos asumir que los objetos están compuestos de partículas más pequeñas y vamos a asumir que tenemos una distribución de masa continua. Es decir, en vez de utilizar la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado, en una distribución continua, esa sumatoria se convierte en una integral. Por ejemplo, veamos una varilla. Y si hacemos girar esa varilla alrededor de un eje como el que se muestra en la figura, que es perpendicular a la varilla, vamos a calcular el momento de inercia alrededor de ese eje. ¿Okay? Así que supongamos, por ejemplo, que tenemos una longitud de 10 metros y vamos a suponer que tenemos una masa de 6 kilogramos. Ambas son conocidas. Nos las dan en el problema. ¿Ok? Así que entonces, para poder hacer esta integración, tenemos que encontrar diferenciales de masa, es decir, fragmentos muy pequeños. Vamos a escoger un fragmento pequeño aquí. Si tomamos solamente este pedacito y decimos, tenemos una masa de m que está a una distancia x. Vamos a llamar este eje, nuestro eje x. Esta integración, cuando tú sumas, fíjate, está con respecto a la masa. Y eso es un problema. Y es un problema porque lo que estoy integrando es las posiciones. Así que necesito una relación en función de las posiciones que son, hemos llamado x para esta pequeña masa. Así que esto no es muy conveniente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que de alguna manera relacionar la variable espacial x o r con la variable de masa. Así que la solución a esto, vamos a relacionar, si acá hay una masa de m con un ancho de x, podemos hacer una suposición importante. Si el objeto fuese uniforme, este término significa que la masa no se acumula más en un extremo o en un lugar que en otro, sino que está distribuida de manera equitativa a lo largo de todo el objeto. Si esto ocurre, si el objeto es uniforme, tú puedes decir entonces que la proporción de masa en este pequeño fragmento, es decir, de m con respecto a de x, es la misma proporción que si tú tomases cualquier otro fragmento, incluido la varilla completa. Así que hacemos la masa completa, la longitud completa, porque estos valores son conocidos. Así que reescribimos dm, tenemos multiplicando ambos lados por dx, obtendremos esta relación. Y esta relación es muy útil porque en vez de dm, si sustituimos, tendremos una expresión que involucra dx. Así que en nuestro momento de inercia vamos a sustituir, en vez de dm, m sobre l de x, y tendremos, bueno, donde x es este eje horizontal, habíamos dicho, donde va desde 0 hasta l, así que colocamos nuestros límites de integración, 0 a l. Entonces, tenemos una integral que ahora, como ven, está integrando la variable x cuadrado y es una integración con respecto a x. Así que esto es muy conveniente. Ahora sí está listo para integrar. Así que si nosotros sacamos las masas, las constantes, masa es una constante, la longitud total también es una constante, vamos a sacarla fuera de la integral, tendríamos que en verdad hacer solamente una integración de x cuadrado con respecto a x. Podemos utilizar la ley de potencias para integración, tendríamos m sobre l, e integrando aquí, aumentamos este exponente primero, 2 más 1, 3, así que tendremos x a la 3, dividimos entre ese número, y evaluamos desde 0 hasta L. Así que cuando sustituyamos los valores de L y luego los valores de 0, tendremos m sobre L, L cubo sobre 3. ¿Okay? Y esta expresión se puede simplificar. Tenemos L en el numerador y denominador, así que podemos simplificar un poco. Este exponente se vuelve 2. Y nuestro momento de inercia con respecto a este eje, ¿verdad? El momento de inercia de la varilla con respecto a este eje será entonces 1/3 de ml a la 2. Este es un resultado general. Todavía no hemos reemplazado los valores. Podemos sustituir entonces la masa, la longitud y tendríamos 1/3 de la masa que es 6 kilogramos multiplicado por la longitud que es 10 metros.
al cuadrado nos da 200 kilogramos por metro cuadrado. Ese es el momento de inercia. Para que este momento de inercia, entonces, el momento de inercia de una varilla uniforme es 1/3 ml cuadrado. Cuando hablamos de un objeto y de su momento de inercia, es súper importante, importantísimo, que recuerdes que no existe un solo momento de inercia. Cuando hablemos de momento de inercia, depende mucho del eje de rotación. Entonces, este momento de inercia es para una varilla con respecto a un eje que pasa por un extremo y que es perpendicular al eje de la varilla. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, si me dicen, quiero saber cuánto es el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de la varilla. A veces podrías hacer rotar la varilla con respecto a otro punto o a otro eje. ¿Okay? Así que vamos a calcular entonces qué pasaría en ese caso con respecto a un eje que pasa por el mismo centro de la varilla. Lo cierto es que en ese caso el momento de inercia ya no va a ser 1/3 de m por l cuadrado. Ya no. Habría que hacer una nueva integración, repetir este proceso. Otra alternativa, si no quieres repetir este proceso, y vamos a hacer ese método alterno. Recuerda que esta integración representa una suma. Acá está, esto es una S alargada, es una suma. Así que puedes visualizar esta varilla como dos varillas. ¿Qué pasa si tú visualizas en vez de una, dos varillas más pequeñas, tal vez? Sin embargo, cada varilla está rotando con respecto a un eje que pasa por uno de sus extremos. Y eso lo podemos aprovechar porque ya conocemos el momento de inercia en esos casos. Aquí vamos a considerar entonces dos varillas más pequeñas, cada una con una masa distinta a la masa total, será la mitad, y será la mitad de la longitud también. Así que 3 kilogramos de masa cada una, 5 metros de longitud cada una. Y cada una gira con respecto al eje que pasa por uno de sus extremos. Así que el momento de inercia total, cuando el eje de rotación es en el centro de esta varilla, vamos a calcularlo como la suma de los dos momentos de inercia de las varillas más pequeñas. Fíjate, esta integración, recuerda, representa una suma. Así que nosotros sabemos el resultado para estas varillas pequeñas, 1/3 ml cuadrado para cada una. Y como las masas son iguales, en vez de poner M1 y M2, le podemos poner M1 a ambas. Lo mismo con L. En vez de L1 y L2, L1 para ambas, porque son los mismos valores. Así que tendríamos 2/3 de M1 L1 cuadrado. Y cada uno de esos valores, M1, resulta ser la mitad de la masa total, L1 la mitad de la longitud total. Así que simplificamos un poco. Y esto nos dará un momento de inercia de 1/12, ¿verdad? 1/3. Y acá cuando elevas este 2 al cuadrado, se convierte en 4, 3 por 4, 12 en el denominador. 1/12 de m por l cuadrado. Ese es el momento de inercia para la misma varilla, pero cuando el eje pasa por el centro de la varilla, perpendicular al eje. En este caso tenemos los valores, la masa total, tenemos la longitud total, así que tendríamos, si sustituimos 1/12 por 6 por 10 al cuadrado y nos da un valor de 50 kilogramos metro cuadrado. Recuerden, en el caso anterior teníamos 200, cuando el eje pasaba por un extremo, 200. Cuando pasa por el centro es menor, porque la masa está más cerca del eje. Menor distancia, menor momento de inercia.